alcanzando a pueblos, naciones y lenguas, para Cristo Jesús. Ministerio Salem presenta Días del Día. un espacio donde a la luz de las Escrituras, el apóstol Miguel Ángel Archila presenta enseñanzas de sabiduría y verdad para la vida de hoy. Con ustedes, el tema de hoy. Gloria a Dios. Dios los bendiga, mis amados hermanos. Bendiciones. Les damos la bienvenida al programa en el nombre de Jesús. Es un gozo para mí poder estar con ustedes en vivo en cabina de Radio Salem 1120 AM, la frecuencia poderosa que está alcanzando al mundo para Cristo. Queremos saludar a todos los hermanos que están en este momento sintonizando a través de la radio abierta, a través de la señal de la amplitud modulada de Radio Salem. Dios los bendiga donde quiera que ustedes se encuentren. Queremos recordarle que tenemos dos vías de contacto a donde nos pueden llamar, y es el 2221-8114, 2221-8114 o al 5263 4846, 5263 4846. Están ya abiertos, ya listos para que usted nos llame. También saludamos a los hermanos que nos escuchan a través de TuneIn. Dios los bendiga, los bendecimos en el nombre de Jesús donde quiera que usted nos sintonice. Qué bendición saber que está usando ese medio para podernos escuchar. Y los que no lo están usando, les invitamos a descargar en su teléfono TuneIn, que es una aplicación para tanto, hermanos, los teléfonos que son Android como los teléfonos que son iPhone. Pueden descargarlo y buscar Radio Salem Guatemala. También saludamos a los hermanos que están en Facebook Live. Dios los bendiga, bienvenidos, qué alegre verlos que ya están por acá en el nombre de Jesús. En un momento vamos a saludarlos. Pastora, Dios te bendiga, bienvenida a la radio. Gloria a Dios, muy buenas tardes, mis amados hermanos, buen provecho, que el Señor les bendiga. Es una bendición nuevamente estar acá en cabina de Radio Salem para llevar la palabra del Señor, amén. Radio Salem alcanzando pueblos, naciones y lenguas para Cristo Jesús. Eso es lo que el Señor nos ha encomendado y damos gracias al Señor por ese privilegio que nos da de poderle servir. Así que bienvenido, mi amado hermano, usted que tiene hambre, que tiene sed de la presencia del Señor, de su palabra. Estamos en el programa Días de Elías y yo sé que el Señor nos va a hablar. Como bien decía nuestro apóstol, tienen vías de contacto para comunicarse con nosotros, mis amados hermanos. Gracias a Dios hay dos líneas dispuestas para que usted pueda llamar y comunicarse directamente a la radio, o a través de Facebook. Usted también puede enviar sus comentarios, sus preguntas, sus peticiones, que para nosotros es de mucha bendición. Y también tenemos habilitado un número de WhatsApp donde usted puede enviar también alguna pregunta, algún comentario, y es el 3599 3980, 3599 3980. Y damos gracias al Señor, pues esta mañana el Señor nos permitió estar en el programa Mujeres Más que Vencedoras y fue una bendición. Y Heidi, que Dios te bendiga, acabo de ver tu mensaje, te enviaste por WhatsApp y es una bendición que ahí en tu trabajo tú estabas oyendo la radio a través de TuneIn. Y así todos mis hermanos, qué bendición que puedan escucharla, y les pedimos que por favor puedan compartir. Amén. Vamos a saludar a los hermanos que ya están conectados. Bendecimos a nuestro hermano Larson en el nombre de Jesús, hermano Melvin López Domingo, hermano Rubén García, pastor Víctor Ministro, Larson Hernández, hermana Jessica Marroquín, Mayra Galindo, hermana Cintia Ruano, pastora Verónica Ávila allá de Adonai Salem, New Jersey, Dios le bendiga. Mi hermana Josefina, también Verónica de Adonai Salem, New Jersey, Dios te bendiga. Hermano Eric López, hermana Andrea Alvarado, bendiciones, hija. Melvin López Domingo, también bienvenido. Hermano Alex Mariño y hermana Alice Rivas, que también lo están viendo allá en Brasil. Bendiciones, hermano Alex y hermana Alice. Hermana Vivi Atac, bienvenida. Hermana Mirna González, en el nombre de Jesús. Hermano Pastor Luis Ávila, hermana Cintia Ruano, hermano Juan José Cabrera, pastor Juan José Cabrera, hermana Heidi Vázquez, hermana Elisa Sánchez, hermana Rosa Asneugis,
hermana Aide Orellana Palma, hermana Sobeida Delgado Rojas allá en Argentina, hermana Lili Gámez en Guatemala, hermano Oscar y Saudi de León, pastores allá en Quetzaltenango de Adonai Salem Shela, bienvenidos, hermana Yesi Muñoz Quintero Arbizú, hermano Moy Sebastián, los pastores Ruiz Orrego, allá el pastor Freddy de Poptum con su esposa, Dios los bendiga, hermano, les amamos, qué bueno que están con nosotros. Hermana Magalí Cabrera en la zona 12 Reformita, Dios la bendiga, mamita. Hermana Aide en México, hermano Francisco Javier Canil, hermana Lorena Silva, hermano Gary Maldonado, hermana Seidy Arriaga y hermana Tania Reyes. Bienvenidos en el nombre de Jesús. Les damos la bienvenida. Amén, a cada uno bienvenidos, mis amados hermanos, y vamos a dar inicio a este programa del día de hoy, también a nuestro hermano Carlos Rubio, amén, que el Señor le bendiga, y qué bendición, mis amados hermanos, y por favor compartamos la palabra, compartamos, lo que queremos es que más personas sean bendecidas. Si para usted este programa es de bendición, esta radio y los programas que acá se transmiten, por favor comparta las páginas para que otras personas también reciban de la bendición que usted está recibiendo. Amén. Aleluya, eso es lo que el Señor quiere, y vamos a orar en el nombre de Jesús y vamos a pedirle al Padre que Él bendiga esta hora, este espacio, en el nombre de Jesús en el que vamos a enseñar la palabra. Bienvenida hermana Odi Juárez, Dios te bendiga. Isaac, qué bueno saludarte, mijito, Dios Amén. Te guarde. Hermana Carla Alejandra Soso y hermano Israel Alanis, bendiciones. Vamos a orar en el nombre de Jesús. Padre, en el nombre de Jesús, gracias. Te pedimos, Señor, en esta tarde que tú derrames tu presencia sobre nosotros. Pedimos, Señor, tu fortaleza en el nombre de Jesús para poder enseñar tu palabra. Tú eres nuestro Dios, nuestro Padre, el Rey de Reyes y Señor de Señores, el único digno de toda gloria, de toda honra y de toda alabanza. Te pido, Señor, que desciendas y bendigas este programa, que derrames un espíritu de sabiduría de parte tuya, de entendimiento, para poder enseñar tu palabra. Tu anhelo es que esta novia esposa pronto sea levantada de la tierra después de haberte visto cara a cara. Permite, Padre, que seamos de esa novia esposa y que nos consagremos para ti, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Gracias, mi Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre, por esta bendición que nos permite, Señor, de presentarnos delante de ti, Señor, y recibir de ti bendición a través de tu palabra, a través de tu presencia. Llena nuestras vidas, levántanos, Señor, refuerza, Padre Celestial, a cada uno de los que estamos, Señor, escuchando tu palabra, que sean renovadas nuestras fuerzas en ti, Padre amado. Nuevas son tus misericordias cada mañana. Revístenos de tu presencia, revístenos de poder, Padre amado, para proclamar tu palabra, para proclamar, Señor, que tú vives y reinas, Señor, para que nos levantemos y caminemos en fe, Padre Celestial, porque ya poco tiempo queda, Señor. Y aunque es un poco de tiempo, Señor, donde hay aflicción, donde hay tribulaciones, Padre, estar contigo, Señor, nos hace descansar. Estar contigo nos hace, Señor, vencer, nos hace, Señor, llegar a la meta que eres tú. Gracias, Padre, por tu presencia, por tu palabra. Bendice a cada una de las familias, Señor, que están recibiendo esta palabra y que la van a recibir también, Padre. En el nombre de Jesús, gracias, Padre. Amén y amén. Amén. Dios los bendiga, mis amados hermanos. Bienvenidos en el nombre de Jesús, hermana Cecia Grijalva, hermana Flor Orozco, bendiciones, hermana Lupita Guerralda, hermano Omi Torres allá en México, hermana Araceli Estrada, hermana Linda Revolorio y mi hermano Brian Rodríguez en Cuernavaca. Dios te bendiga. Hoy queremos platicar, hermano, de un tema muy importante y es la evolución de la revelación, cómo la revelación va creciendo conforme el tiempo pase. Y en este tiempo final que creemos nosotros que nuestra parucía está muy cerca y la venida del Señor también, en este tiempo, hermanos, cuando más necesitamos crecer en la revelación. Vamos a empezar en Proverbios capítulo 4, versículo 18. Proverbios 4, verso 18. Mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Oiga lo que dice la palabra, la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Entonces, hermano amado, la luz de la aurora es el amanecer.
Y dice la palabra que la senda del justo es como ese amanecer que va en aumento hasta que el día es perfecto. Probablemente a las 6 de la mañana es el día en que sale el sol. Pero cuando el sol llega a su cenit es, hermano, a las 12 del mediodía. Entonces de 6 de la mañana a 12 del mediodía es donde el sol va brillando y va viendo diferente tipo de luz. Porque, por ejemplo, no es la misma luz que se ve a las 6 de la mañana que la que se ve al mediodía. No es la misma luz que se ve a las 7 de la mañana que la que se ve al mediodía. Al mediodía el sol está en su mayor apogeo. Y de esta manera, ahora que hemos llegado al final, que hemos llegado ya, hermano, a la hora final, donde creemos que nuestro Señor Jesucristo viene y viene pronto, ahora es el tiempo donde nosotros vamos a recibir revelación de parte de Dios, una revelación sobrenatural que va a ir en aumento. Como dice Proverbios 4:18, la senda del justo es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Entonces, conforme se acerque la venida del Señor, cada vez vamos a tener más palabra y tenemos que meditar en ella, pastora. Así es, mis amados hermanos, y esa es la bendición que va de aumento en aumento, de gloria en gloria. Es como el Señor nos lleva de fe en fe, de poder en poder, de gloria en gloria, hasta verle cara a cara, mis amados hermanos. Y esa es una gran bendición, que cada día la palabra es inagotable. La palabra es tan extensa, tan vasta, tan perfecta, amén, porque está viva, tiene vida, transmite vida, y cada día, cada vez que nosotros leemos un verso, el Señor nos ministra. Es un río inagotable de su presencia, en la cual nos tenemos que sumergir, mis amados hermanos, y es una bendición que el Señor pues esté derramando de su palabra, de su revelación sobre nuestras vidas. Amén. Por eso dice la Biblia que la senda del justo es como la luz de la aurora, porque conforme va avanzando el tiempo, y eso es lo que Amén. Decía el apóstol Pablo, y vamos a ir nosotros, hermano, a Romanos, en el capítulo 13 de Romanos. Ahí hay una palabra bien interesante que daba el apóstol Pablo y tiene que ver con el tiempo que estamos viviendo en este momento. Vamos a leer Romanos capítulo 3, versículo 10 y versículo 11. Hasta el 12 tal vez. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Aleluya, mira qué lindo ese verso. El amor no hace mal al prójimo. Amén. Así que el cumplimiento de la ley es el amor. O sea, el que ama cumple la palabra. Sigamos adelante. Y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Oiga, y esto conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarnos. Y eso es lo que nosotros estamos diciendo: levantémonos, porque nuestra salvación está más cerca de cuando creímos. Versículo 12. Y esto conociendo el tiempo, versículo 12, la noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. La noche está avanzada, el día se acerca. Desechemos las armas de las tinieblas y vistámonos de las armas de la luz. Este es el tiempo que se levante un pueblo que tenga armas de luz. Amén. ¿Y cuáles son las armas de luz? Las armas de luz son la revelación. Por eso decía Proverbios, que es el versículo donde empezamos, que la senda del justo es como la luz de la aurora. La senda de los justos es como la luz de la aurora, porque esa senda preciosa de los justos es donde la revelación crece, donde la palabra crece, donde hay abundancia de bendición. Y creo que hemos llegado a ese tiempo, hermanos, de Proverbios 4:18, a ese tiempo donde la senda del justo está aumentando, a ese tiempo donde la revelación de la palabra cada vez se va haciendo más grande y más grande y más grande y más grande, hasta que nosotros veamos al Señor. Por eso nos tenemos que vestir, dice Romanos 13, verso 12, de las armas de luz, que no es otra cosa sino la revelación de la palabra, pastora. Así es, mis amados hermanos, vistámonos de las armas de luz. Hoy pues tuvimos el privilegio de estar predicando de las armas que el Señor nos ha dado. Las armas de nuestra milicia no son carnales, sino que son espirituales. Y aquí vemos que una de las armas poderosa que podemos tener es la revelación de la palabra. La revelación es una gran bendición, que nosotros podamos tener la palabra de Dios, porque si la tenemos clara, si podemos vencer
todo aquello que venga, todo aquello que se levante, mis amados hermanos, porque con la palabra del Señor, así Jesucristo venció a Satanás. Así cuando lo llegó a tentar con la palabra del Señor. Y entonces qué lindo que el Señor nos lleve de aumento en aumento. Nos va cambiando la revelación y eso nos va madurando a través de la palabra. Así es, ese es el tema que tenemos hoy, el aumento de la revelación. Cómo la senda de los justos, según Proverbios 4:18, va aumentando en luz. Verá que es lo que también dice la palabra del Señor, porque la palabra del Señor dice, en tu luz veremos la luz. Entonces eso me llama mucho la atención y lo encontramos en el Salmo 39, versículo 9. Salmo 39, verso 9. Enmudecí, no abrí mi boca, porque tú lo hiciste. Salmo 39, 9. No, 36, 9, perdón, 36, 9. Salmo 36, versículo 9. Porque contigo está el manantial de la vida. En tu luz veremos la luz. Oiga eso, contigo está el manantial de la vida y en tu luz veremos la luz. Entonces la revelación tiene que ir aumentando. Y en este tiempo final, que la venida del Señor está cerca, la revelación está aumentando. Saludamos a nuestra hermana Estela Morales, hermano Roycer Fase, familia Pimentel, Dios los bendiga, Casa de Adoración, Pastor Shai, Pastora Erika, bienvenidos, mi hermana Mayra Galindo, hermano David Melara, allá en New Jersey, Dios lo bendiga, siervo, hermana Melissa Aguilar, hermano Alex Mariño, Adonai Salem, Sandy Arriaga, Pastor Manuel González en Ecuador, Roxana González, Yani Gómez, Beto Osegura, Alma Carmenate, que es también una pastora en Iowa, Evelyn Frías, familia Maldonado Ríos, bendiciones, hermano Henry Saucedo, Fernando Mazariegos, Rubén García, familia Maldonado Ríos, Jessica Paola, hermana pastora Elsie Reyes en Ecuador, hermana Cindy Díaz, hermano López Irma, hermano Rolando Pazán y hermano Marco Juárez. Son las personas que están conectadas ya, a los que saludamos en el nombre de Jesús. Amén, gloria a Dios, bienvenidos mis hermanos. También por la línea aérea nos han llamado, la línea abierta, pero es aérea porque está arriba, ¿verdad? Viaja, amén. Vamos a ver, acá. Hermana Flor de Liz en Colonia Roosevelt, que Dios le bendiga, está recibiendo el mensaje ahí con sus hijitas, un fuerte abrazo. Juan García en Nueva Montserrat, fiel oyente de Radio Salem, bendiciones para su vida, apóstol y pastora, igualmente para usted, mi hermano Juanito. Y también familia García, Luis y Erika García y sus hijitas y hermana Carmencita, les mandamos saludos. El apóstol y pastora, Dios les bendiga. Un abrazo fuerte a toda la familia García, mis amados hermanos. Qué bueno que hermano Luisito ahí está con Erika y todos mis amados hermanos allá, Chepito también, Samuel, que Dios les bendiga a sus familias. Y Mía. A Mía, qué bendición. Ahí vimos una foto de Mía y nos alegró mucho verle. Un abrazo fuerte a cada uno de ustedes. Amén. También hermana Irma Canil, bienvenida. Hermano Rolando Pazán, Marco Juárez, Rubén García López, otra vez hermana Irma Canil, hermano Mike, bendiciones en el nombre de Jesús. Aleluya. Queremos hablar, hermano, cómo aumentó la revelación en un hombre. En el libro de Lucas aparece un hombre y es muy, muy interesante lo que la palabra del Señor nos habla acerca de este hombre, porque es figura de la novia esposa. Y lo encontramos nosotros en Lucas capítulo 2, versículo 25, y vamos a leer desde el versículo 25 hasta el versículo 32. Lucas 2, capítulo 2, versículo 25 al versículo 32. Y he aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre, justo y piadoso, esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu vino al templo. Y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo: Ahora, Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Vemos entonces cómo este Simeón es tan importante
porque es figura de la novia esposa. Dice que el Espíritu Santo le había revelado, y es lo primero que dice, que no vería muerte hasta ver al Señor. Y esto es lo que nosotros estamos creyendo también. Amén. Que nosotros no veremos muerte hasta Aleluya. ver al Señor cara a cara. Vamos a ver al Señor en su parucía, vamos a ver al amado, nos vamos a ir arrebatados. Y así como Simeón fue movido por el Espíritu, yo creo que lo primero que nosotros tenemos que hacer en este tiempo final es ser movidos por el Espíritu. Que el Espíritu Santo sea el que nos mueva. Pero ¿por qué el Espíritu Santo movía a Simeón? En Lucas 2, verso 25. Porque Simeón quiere decir el que oye y obedece. Entonces la revelación de Dios, la palabra de Dios va a venir para aquellos que oyen y obedecen. Ahora, este Simeón dice la Biblia que era un hombre justo y piadoso. Pero me llama mucho la atención que dice que esperaba la consolación de Israel. Y cuando usa esa palabra consolación, el original dice que esperaba la paraclesis de Israel. Y esa paraclesis se puede traducir como la visitación de Israel. Israel habría de ser, hermano amado, visitada por Dios. Israel había de tener una visitación de parte de Dios en la cual Dios la iba a sanar. Hermano, Israel tenía esa exhortación, esa paraclesis, que era lo que esperaba Simeón. Paraclesis quiere decir exhortación, quiere decir consolación, consuelo. Entonces había un avivamiento para Israel. Y Simeón, que era judío, lo sabía. Pero aquí es donde empezamos a ver las glorias de Simeón. Dice que el Espíritu Santo estaba sobre él. Así es. Pero cuando dice la Biblia que el Espíritu Santo estaba sobre él, es bien interesante si pudiéramos leer la Biblia Jerusalén en Lucas capítulo 2, versículo 25. Lucas 2, verso 25. Solo vamos a buscar la versión. Jerusalén. Amén. Aleluya. En el 2:25. Así es. Y he aquí que había en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Este hombre era justo y piadoso, y esperaba la consolación de Israel, y estaba en él el Espíritu Santo. Paremos aquí. Estaba En él. en él. Entonces este Simeón era un anacrónico. Cuando digo anacrónico es una persona fuera de su tiempo. Porque la Biblia es bien clara en decir, en Juan capítulo 7, vamos a ir al Evangelio de Juan capítulo 7, como el Espíritu Santo decía claramente que para que el Espíritu Santo pudiera morar en una persona, Cristo tendría que haber resucitado. Cristo tenía que haber resucitado, hermano, para que viniera el Espíritu Santo. Esto lo podemos encontrar en Juan capítulo 7, versículo 37 al versículo 39. Juan 7, del verso 37 al verso, hermano amado, 39. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, en su interior correrán ríos de agua viva. Sigamos. Esto dijo del Espíritu, que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Entonces notemos, no había venido el Espíritu Santo porque Jesús No había sido aún glorificado. no había sido aún glorificado. Entonces, para que el Espíritu Santo viniera a morar a alguien, Jesús tenía que haber sido glorificado. Por eso es que todos los hombres sobre los que el Espíritu Santo venía en el Antiguo Testamento, el Espíritu Santo venía sobre ellos. Pero este Simeón, en Lucas 2:25, dice en la Biblia Jerusalén que el Espíritu Santo estaba en él. En él. Entonces Simeón era un anacrónico. Estando en la ley, recibió un beneficio de la gracia. Aleluya. Quiere decir que era un hombre consagrado. Recordémonos que la Biblia habla de los poderes del siglo venidero. Y cuando la Biblia habla de los poderes del siglo venidero, es que por la fe nosotros en esta dimensión podemos echar mano de la vida eterna y podemos traer poderes del siglo venidero. Y esto es lo que estaba haciendo Simeón. Realmente, hermano, Simeón nos pone en un problema teológico, porque según la teología, el Espíritu Santo no puede venir sobre nadie, sobre quien Cristo no more, porque eso se llama parto gemelar.
en Efesios capítulo 1, verso 13. Nace Cristo y nace el Espíritu Santo. Pero este Simeón, a pesar de que está en la ley, el Espíritu Santo estaba en él. Entonces era un hombre fuera de su tiempo. Esa es la novia esposa, la que va a estar viviendo en un tiempo, pero va a estar echando mano de los poderes del siglo venidero. Aleluya. Como le decía Pablo a Timoteo, echa mano de la vida eterna. Ya tenemos la primera característica de Simeón, hermano, que es impresionante, que el Espíritu Santo estaba en él. Pero ahora vemos en el versículo 26 algo tremendo. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Me llama mucho la atención que dice que le había sido revelado por el Espíritu Santo. Entonces, una de las cosas que tenía Simeón es que Simeón tenía revelación. Era un hombre, hermano amado, de revelación. Cuando estamos hablando de la novia esposa es una novia que tiene revelación. Es una iglesia, hermano amado, que tiene revelación. Es una iglesia que tiene la revelación del Espíritu Santo sobre su vida. Pero esa palabra revelación que aparece ahí es la palabra, hermano, rematizo. Quiere decir que él tenía una revelación rematizo. Ahora, ¿qué quiere decir rematizo? Rematizo es una palabra griega que lo que quiere decir, hermano amado, es, aleluya, pronunciar un oráculo. Quiere decir dar una revelación, amonestar, avisar o dar instrucciones. Entonces la revelación que tenía Simeón en Lucas capítulo 2 versículo 26 era la revelación rematizo, que es una revelación que da instrucciones. Es una revelación que lo que hace es dar instrucciones de qué se debe hacer y qué no se debe hacer. Eso era, hermano amado, lo que tenía Simeón. Tenía esa revelación rematizo. Pero lo que a mí me llama mucho la atención es que él fue aumentando en la revelación. Ya vemos que era un hombre que tenía poderes del siglo venidero, porque el Espíritu Santo estaba en él cuando Jesús aún no había sido glorificado. Pero ahora vamos a ver cómo la revelación fue aumentando en este bendito Simeón. Seguimos adelante en el capítulo 2 de Lucas, ahora versículo 27. Y movido por el Espíritu, vino al templo. Y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios. Oiga lo que dice la palabra. Dice el que, hermano amado, movido por el Espíritu vino al templo. Entonces Simeón está movido por el Espíritu, pero dice que los padres del niño Jesús le trajeron al templo a hacer por él conforme al rito de la ley. Y él le tomó en sus brazos y le bendijo a Dios diciendo, versículo 29, ahora Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra. Ahora Señor, tu siervo se va. Ahora Señor, tu siervo se va porque ya vi tu salvación. Ahora me llama mucho la atención cuando dice despides, pastor. Es la palabra griega apolúo. Y apolúo quiere decir poner en libertad, soltar, poner en libertad, poner en libertad. Entonces vemos que Simeón es figura, hermano amado, de la novia esposa. ¿Por qué razón? Porque dice la palabra que él vio a Cristo y después fue sacado. Porque vemos que él lo vio, lo tomó en sus brazos. Dice Lucas capítulo 2, versículo, tal vez desde el verso 27, dice que llegó al templo, dice que vio a los padres del niño y tomó al niño en sus brazos. O sea, lo vio, tuvo una parusía, tuvo un encuentro privado con el Señor. Vio al Señor, lo tomó en sus brazos y dijo en el verso 29, y ahora Señor, despide a tu siervo en paz conforme a tu palabra. Podríamos decir entonces que la parusía estaría en el versículo 28, donde él vio a Cristo, y el arrebatamiento en el versículo 29, donde él fue soltado. Pero ¿por qué le dijo, ahora envíame en paz, ahora apolúo, ahora suéltame, ahora libértame? Se lo dijo porque han visto mis ojos tu salvación. Entonces Simeón vio cara a cara al Cristo de la gloria y se fue. Amén. Vio cara a cara al Cristo de la gloria y se fue.
Ese es Simeón. Ese es Simeón. Y dice que él esperaba la paraclesis de Israel. Y paraclesis, una de las cosas que quiere decir es consolación fuera de la tribulación. Consolación fuera de la tribulación. Entonces lo que él estaba esperando era un evento que lo iba a sacar del tiempo tribulacionario. ¿Y cuál era ese evento? Ver al Señor y luego ser despedido en paz. Y se cumplió en Lucas 2, verso 28 y verso 29, dejándonos ver ahí la palabra claramente que hay una parusía y hay un arrebatamiento. Y Simeón tuvo las dos cosas, porque vio al niño con sus ojos y le dijo al Señor: ahora apolúo, despídeme en paz, ahora libértame completamente. No sé si pastora quieres decir algo impresionante esto. Amén, me impacta mucho el tener revelación, remartizo, porque esa revelación le hizo a Simeón llegar hasta esa edad. Él sabía que él no se iba a ir sin antes ver al Señor. Es una revelación que da instrucción, y una instrucción que lo hace a uno permanecer, que lo hace a uno estar firme, porque él sabía que no se podía ir hasta que sus ojos vieran al Rey de Reyes. Y como él era un hombre que tenía revelación, que estaba fuera de su tiempo, amén, pues tenía en él al Espíritu Santo. Pero me llama mucho la atención ahora que usted decía en el verso 29, ahora despides a tu siervo. Realmente nosotros estamos, mientras estemos en este cuerpo, estamos en una cárcel. Aleluya, ¿verdad? así es. Estamos encarcelados, por eso Pablo decía, ¿verdad? Hasta que seas libre de este cuerpo. ¿Por qué? Porque cuando ya veamos al Rey de Reyes cara a cara, vamos a ser libres y vamos a poder regresar a casa. Gracias, Padre. Entonces me impacta mucho. Ahora despides, ahora me has hecho libre, ¿verdad? ¿Libre de qué? De este cuerpo, porque ya regresar y retornar a casa es lo que nosotros estamos esperando, esta liberación plena y poderosa de Cristo en nuestras vidas. Y esto es bien lindo, hermanos, y espero que me pongan atención y que podamos entender el rema, que es lo que el Señor está mostrando. Porque en Hebreos 13, verso 3 dice: acordaos de los presos, como si estuvierais presos juntamente con ellos, y de los maltratados, porque vosotros también estáis en el cuerpo. Entonces, según Hebreos capítulo 13, versículo 3, el cuerpo es una prisión. La Biblia dice que mientras estemos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor. Pero cuando no estamos en el cuerpo, estamos ausentes de los hombres, pero estamos presentes con el Señor, que es lo que nosotros anhelamos, ver al Cristo de la gloria. Entonces vemos cómo este hermano Simeón fue alguien que primeramente tenía una revelación, que como ya dijimos es la revelación rematizo, que es Lucas 2:26, pero cuando seguimos adelante, pastor, él obtuvo otra revelación. Versículo, tal vez vamos a leer desde el verso 29 para que se entienda en el nombre de Jesús hasta el verso 32. Ahora, Señor, despides a tu siervo en paz. Liberas a tu siervo. O sea, vio al Señor y fue liberado. O sea, vemos al Señor y somos exaltados, somos liberados del cuerpo de bajeza. Sigamos adelante. Conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Señor, ahora despídeme conforme a tu palabra, dice. Y cuando dice ahí despídeme conforme a tu palabra, en el versículo 29, el original dice despídeme conforme a tu rema. Entonces lo que tenía Simeón es que Simeón tenía remas de parte de Dios. Y uno de los remas que tenía de parte de Dios es que no habría de ver muerte hasta no ver al Cristo de la gloria. Era su rema. Y cuando se cumplió dijo, ahora me voy. La novia va a tener parusía y se va. Ahora, si somos cuidadosos, pastora, nos damos cuenta que Simeón estaba en medio de dos revelaciones. ¿Dónde vemos que Simeón está en medio de dos revelaciones? En Lucas capítulo 2, versículo 26 y en Lucas capítulo 2, versículo 32. Lucas 2, 26 y Lucas 2, 32. Leámoslo, por favor. El 2:26 dice: y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes de que viese al ungido del Señor. Y el verso 32 dice: luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel.
Entonces Simeón estaba en medio de dos revelaciones. La revelación que él tenía y la revelación de Jesucristo. Porque él en el versículo 26 dice, le había sido revelado que no vería muerte. Pero cuando él ya mira a mi Jesús en el versículo 30, ahora dice, hermano, algo bien interesante, porque dice, despide a tu siervo, porque han visto mis ojos tu salvación. Y en el verso 32 dice, luz de revelación para los gentiles. Entonces, ¿quién era esa luz de revelación para los gentiles? El Cristo de la gloria. Amén. Entonces vemos como en el verso 26 y en el verso 32 hay dos revelaciones que tenía Simeón. Y esas revelaciones son diferentes, porque ya dijimos que en Lucas 2.26 se usa la palabra rematizo, que lo que quiere decir es una instrucción, es una revelación de instrucción, es la que se está dando ahora. Pero en el versículo 32 usa otra palabra, que es la palabra apocalipsis. 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 Luz de revelación, luz de apocalipsis para los gentiles. Luz de apocalipsis para los gentiles. Entonces me llama mucho la atención, hermanos amados, cómo había una revelación, hermano, rematizo en el versículo 26 y había una revelación apocalipsis en el versículo 32. Vemos nosotros entonces cómo Simeón tuvo una evolución de revelación rematizo a revelación apocalipsis. Ahora vamos a ver cuál es la diferencia, hermano, porque eso es lo que Dios tiene para nosotros. Hoy estamos en la revelación rematizo, donde nos están dando instrucciones, pero cuando veamos al Señor vamos a entrar a la revelación apocalipsis, que apocalipsis quiere decir revelar, manifestar, pero también quiere decir apocalipsis quitar la cubierta para revelar algo. Quitar la cubierta para revelar algo o para descubrir algo. Entonces el apocalipsis, hermano amado, es una revelación de parte de Dios manifiesta, una revelación que nos saca del error. Pero vemos que tenía dos, este hombre llamado Simeón, la revelación rematizo y la revelación apocalipsis. La rematizo es la que tenemos hoy y la apocalipsis es la que tendremos después de ver al Señor en su parucía. Veamos la revelación rematizo, ¿para qué sirve? ¿Y cuál es la diferencia entre la revelación rematizo y la revelación apocalipsis? Vamos a leer a Mateo capítulo 2, verso 12, y ahí se ve claramente cómo a los sabios del oriente Dios los estaba instruyendo desde el cielo con una revelación rematizo. Leemos Mateo 2, versículo 12. Pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Dice que a los sabios del oriente, hermano amado, por revelación en sueños, le dijeron que no volviesen a Herodes. Pero esa revelación no es apocalipsis, es rematizo. Entonces la revelación rematizo es la revelación de hoy. Es la revelación que nos están dando por medio de la palabra, por medio de la instrucción. Estamos recibiendo esa revelación. Pero no es todavía el apocalipsis. La revelación apocalipsis es otra cosa que ya la vamos a enseñar. También encontramos a José siendo dirigido con una revelación rematizo. Mateo capítulo 2, versículo 22 y versículo 23. Pero oyendo que Arquelao reinaba en Judea, en lugar de Herodes, su padre tuvo temor de ir allá, pero avisado por revelación en sueños, se fue a la región de Galilea. Y vino y habitó en la ciudad que se llama Nazaret, para que se cumpliese lo que fue dicho por los profetas, que habría de ser llamado Nazareno. Vemos entonces aquí algo bien interesante, mis amados hermanos. Vemos que al igual que los magos fueron instruidos por una revelación rematizo, también José, por una revelación rematizo, no volvió a Jerusalén, sino volvió a Nazaret, para que el niño fuera llamado Nazareo, como dice su palabra. Entonces esto es algo bien interesante, porque la revelación rematizo es la revelación que da instrucciones. Incluso a Cornelio le dieron instrucciones los ángeles. Vamos a verlo en Hechos capítulo 10, verso 22. Hechos 10, verso 22. Ellos dijeron: Cornelio el centurión, varón justo y temeroso de Dios,
y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos. Ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a su casa para oír tus palabras. Ha recibido rematizo, ha recibido revelación, pero ahí la palabra rematizo, que es revelación, se traduce literalmente como instrucciones. Entonces la primera revelación que nosotros vamos a tener es esta revelación rematizo, que fue la primera que tuvo Simeón en Lucas 2:26. Y es una revelación que nos da instrucciones, nos dice qué hacer, cómo hacerlo, cómo avanzar. Pero tenemos que evolucionar en la revelación, a llegar a la revelación Apocalipsis. Ahora, ¿cuál es la revelación Apocalipsis? Apocalipsis quiere decir revelación, revelar, manifestar, pero Apocalipsis también quiere decir quitar la cubierta para manifestar lo venidero. Quitar la cubierta para manifestar lo venidero. Entonces, entre estas dos revelaciones que experimentó Simeón, la que estaba en Lucas 2:32 y la que estaba, hermano amado, en Lucas capítulo 2, versículo 26, hay una gran diferencia. Porque la que está en el versículo 26 es la revelación rematizo, que es una revelación que podríamos decirle alumbra, porque la palabra sí alumbra, pero es una revelación de instrucciones, qué hacer, cómo hacerlo, cuándo hacerlo. Pero la revelación de Lucas 2:32 ya es una revelación Apocalipsis, ya es una revelación del último tiempo. Entonces nosotros tenemos que avanzar, pastora, de la revelación rematizo a la revelación Apocalipsis. Amén, así es, mis amados hermanos, en todo tiempo, así como nuestro cuerpo, ¿verdad?, crece, vamos desarrollándonos, así nuestra revelación debe de ser desarrollada para poder alcanzar el nivel y lo que el Señor quiere para nuestras vidas. Por eso es muy importante que nosotros pues estemos como estaba Simeón, ¿verdad?, un hombre lleno estaba en él el Espíritu Santo, estaba lleno del Espíritu Santo, pero era piadoso, era temeroso de Dios. Cuán importante es que nosotros tengamos ese temor del Señor, seamos hombres y mujeres de Dios para recibir esa maduración en todo. Amén. Que seamos realmente maduros, porque el Señor viene por una iglesia madura en todo sentido. Amén. Yo creo que tiene que haber una evolución. Y vemos cómo en Lucas 2:26 a Lucas 2:32 hubo un cambio de revelación. Primero era la revelación rematizo y después fue la revelación Apocalipsis. Y Apocalipsis es quitar el velo para ver lo venidero. Entonces, conforme la venida del Señor se acerca, nosotros, mi hermano, como pueblo del Señor, tenemos que crecer en revelación. Cada vez tenemos que tener más revelación, más revelación. Ahora, ¿para quiénes es esta revelación? La Biblia lo dice en Romanos capítulo 8, versículo 18. Vamos a leer hasta el versículo, tal vez vamos a leer Romanos 8, del verso 18 hasta el versículo 23. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Ok, paremos aquí. El anhelo ardiente de la creación es aguardar el apocalipsis de los huíos de Dios. Aleluya. Lo que dice, cuando dice ahí manifestación, usa la palabra apocalipsis. Y cuando dice hijos de Dios, usa la palabra huíos. Entonces la creación quiere que la novia esposa, esa huío, ¿qué es un huío? Un huío es un cristiano maduro. La palabra griega ios quiere decir el hijo maduro. Ios o huíos es el hijo maduro, el hijo hombre, traducen unas versiones, el hijo hombre, o sea, un hijo maduro. Entonces, definitivamente, según Romanos capítulo 8, la revelación Apocalipsis es revelación para los maduros. La revelación rematizo es la que nos están dando hoy, que hasta un niño puede entender. Pero la revelación Apocalipsis ya es una revelación profunda que el Señor va a enviar a sus huíos, a sus maduros, pastor. Amén. Es una bendición que nosotros pues estemos anhelando eso y la veamos. Y me llama la atención que fue cuando Simeón cargó
a nuestro Señor Jesucristo cuando tuvo con el contacto. Cada vez que nosotros entremos a la presencia del Señor, cada vez que nosotros tengamos esa manifestación del Señor, esas experiencias sobrenaturales, vamos a ir madurando en Él. Amén. Así es, se madura por comunión. Así es. O sea, en el reino de Dios no se madura con tiempo. Y vamos a poner el versículo. Tenemos el versículo, hermano amado, en la palabra. Y quiero ponerle porque muchas veces nosotros decimos, ¿y por qué aquel hermano creció más que yo? Espiritualmente, si es más nuevo, porque vemos que a veces en las iglesias hay hermanos que son más nuevos, que acaban de aceptar a Cristo, pero aventajan a otros. Así es. Y los aventajan de una manera bien tremenda. ¿Por qué? Porque en el reino de Dios se crece por comunión, se madura por comunión. Aleluya. Esto lo vamos a encontrar nosotros, hermano amado, acá en la palabra del Señor. Vamos a ir, aleluya, hermano, a Números capítulo 16. Vamos a leer el versículo 3. Y se juntaron contra Moisés y Aarón y les dijeron: basta ya de vosotros, porque toda la congregación, todos ellos son santos, y en medio de ellos está Jehová. ¿Por qué pues os levantáis vosotros sobre la congregación de Jehová? Entonces vemos cómo en Números capítulo 16 hay una rebelión contra Moisés, hay una rebelión contra Aarón. El pueblo le dice, Coré, Datirán, Abiram y sus grupos, les dicen, mire, ¿y por qué ustedes quieren mandar? ¿Acaso solo por ustedes ha hablado Dios? Pero entonces Dios le da una solución a Moisés. Y la solución que Dios le da a Moisés está en Números capítulo 12, versículo tal vez 1 hasta el verso 18. Mire cómo Dios defiende a sus ungidos. Ya vimos que en Números 16, hermanos, le dijeron a Aarón, le dijeron a Moisés, ¿y ustedes por qué quieren mandar? Pero si Dios, era Dios el que los había llamado. Pero veamos Números 17, del verso 1 al verso 8. Números 17, del 1 al 8. Luego habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y toma de ellos una vara por cada casa de los padres, de todos los príncipes de ellos, 12 varas conforme a las casas de sus padres, y escribirás el nombre de cada uno sobre la vara, y escribirás el nombre de Aarón sobre la vara de Leví, porque cada jefe de familia de sus padres tendrá una vara. Y las pondrás en el tabernáculo de reunión delante del testimonio. El testimonio es del arca del pacto. O sea, las pondrás en el tabernáculo de reunión delante del arca. O sea, las varas fueron puestas en el arca. Sigamos. Donde yo me manifestaré a vosotros. Y florecerá la vara del varón que yo escoja. Y haré cesar de delante de mí las quejas de los hijos de Israel con que murmuran contra vosotros. Saltemos al verso 7. Y el verso 8. Y Moisés puso las varas delante de Jehová en el tabernáculo del testimonio. Y aconteció que el día siguiente vino Moisés al tabernáculo del testimonio, y he aquí que la vara de Aarón de la casa de Leví había reverdecido y echado flores y arrojado renuevos, y producido almendras. Pero leamos las Américas. Porque la 60 dice, aconteció que en el día siguiente vino Moisés al tabernáculo del testimonio, y aquí la vara de la casa de Leví había reverdecido y echado flores y arrojado renuevos y producido almendras. Pero la Biblia de las Américas dice algo bien tremendo en Números 17:8. Y aconteció que el día siguiente Moisés entró en la tienda del testimonio, y he aquí la vara de Aarón de la casa de Leví había retoñado y echado botones, y había producido flores y almendras maduras. Aleluya. ¿Almendras qué? Maduras. Aleluya. ¿Y cuánto tiempo estuvieron las varas junto al arca? A la noche. Una noche. Las puso Moisés y las vio al otro día. Y al otro día la vara de Aarón tenía almendras maduras. Entonces en el reino de Dios se madura por comunión. Entre más nos metemos con Dios, entre más entramos al arca del pacto, entre más entramos a buscar a Dios, ahí vamos a dar fruto, y fruto maduro para la gloria de Dios. ¿Qué es lo que Dios quiere, verdad? Porque Juan 15 dice, en esto es glorificado mi Padre, en que deis mucho fruto. Dando fruto, hermano amado, dando fruto, dando almendras maduras. Por eso el Apocalipsis es la revelación
que van a tener los hijos maduros, como lo dice Apocalipsis, Romanos capítulo 8, versículo 19. Quiero hacer un resumen para que los hermanos que están entrando puedan entender de qué estamos hablando. Estamos hablando que en Lucas capítulo 2 aparece un hombre llamado Simeón, que era figura de la novia esposa. ¿Por qué? Porque vio a Cristo y después fue liberado. Es un grupo que va a tener parusía y va a tener arrebatamiento. Pero estamos viendo que él estuvo relacionado con dos tipos de revelación. En Lucas 2:26, la revelación rematizo. Y en Lucas 2:32, la revelación apocalipsis. La revelación rematizo es una instrucción, es una inducción, que es la que estamos recibiendo hoy, que nos enseñan, nos, hermano amado, instruyen. Pero la revelación de Lucas 2:32 es Apocalipsis, y Apocalipsis es quitar el velo. Quiere decir que Simeón, en esos versículos del 2:26 al 2:32, creció en revelación. O sea, él tuvo un aumento. Él empezó con revelación rematizo y terminó con revelación apocalipsis. Amén. Pero fue después de que vio al niño. Así es. Porque cuando cargó al niño, dijo, luz de apocalipsis, luz de revelación. Quiere decir que cuando nosotros veamos al Señor, hermano amado, nosotros vamos a crecer en revelación. Y en la medida que nosotros nos vamos acercando a la parusía de nuestro Señor Jesucristo, la revelación tiene que ser cada vez más grande, más grande, más grande. Como leíamos al principio del programa en Lucas, la senda del justo es como la luz de la aurora, que va de aumento en aumento hasta que el día es perfecto. Es lo que dice la palabra del Señor en Proverbios, hermano amado, capítulo 4 y versículo 18. Hermano, y eso es lo que nosotros queremos hacer, que pasemos de la revelación rematizo a la revelación apocalipsis. ¿Por qué razón? Porque la revelación rematizo, como lo explicábamos hace un momento, es una instrucción, como lo veíamos en Hechos capítulo 10, versículo 22, que un ángel instruyó a Cornelio. Entonces la revelación rematizo es la que está hoy, y muchos pastores solamente manejan esa revelación rematizo, que es, ¿cómo funciona la revelación rematizo, pastora? Déjame explicarte. Y mis amados hermanos, la revelación rematizo es la que funciona cuando alguien se sienta, agarra su computadora, se pone a estudiar, se pone a leer, y de repente le brota alguna su luz, ¿verdad? Y dice, ay, yo no había visto ese versículo, pero esa no es revelación apocalipsis, esa es revelación rematizo. Amén. Es revelación que viene por estudiar la palabra. Está leyendo la palabra y leyendo la palabra le brota la revelación rematizo. Pero la revelación apocalipsis, que es con la que terminó Simeón en Lucas capítulo 2, versículo 32, es una revelación profunda. Es una revelación que uno ni siquiera la busca, sino que llega y te toma y te ilumina. O sea, es una revelación completamente sobrenatural. Mire, ¿qué es lo que estoy diciendo, hermano? Y quiero que lo tomemos en el espíritu. Hay un nivel de revelación donde nos dan revelación cuando estamos estudiando la palabra. Usted está estudiando la palabra, usted está orando, usted agarra su computadora, se mete a estudiar y le dan. Eso es rematizo. Pero hay otra revelación que es Apocalipsis, que es cuando Dios te habla de una manera sobrenatural, y de esa manera sobrenatural te instruye. Y vemos nosotros en la palabra, hermano amado, que por lo menos tenemos 3 apóstoles que tuvieron un apocalipsis. En la Biblia no solo está el apocalipsis de Juan, está el apocalipsis de Pedro, está el apocalipsis de Pablo y está el apocalipsis de Juan. Vamos a ver 3 apocalipsis, y si nos da tiempo vamos a ver nuestro apocalipsis que nosotros vamos a tener. Pero la luz que traemos hoy, lo que estamos poniendo en la mesa, mis queridos hermanos, es que Simeón, figura de la novia esposa, porque el Espíritu Santo le había revelado, el Espíritu Santo estaba en él, el Espíritu Santo lo movía, hermano, pero este bendito, hermano amado hombre, Simeón, que representa a la novia esposa, tuvo 2 niveles de revelación. En Lucas 2:26, la revelación rematizo, que es la instrucción,
y en Lucas 2:32 la revelación Apocalipsis, que ya es un nivel más grande. Entonces, en este tiempo que creemos que estamos en el principio de dolores, y hay algo bien lindo, hermano, que quiero dejar en su corazón de una manera muy especial, y es que, hermano querido, tenemos que darle gracias a Dios por lo que estamos viviendo. Tenemos que darle gracias a Dios por el tiempo que nos está tocando vivir. Nosotros estamos orando, creemos que pronto se van a abrir las iglesias y toda la cosa, pero mire, hermano, esta es otra etapa que Dios nos está permitiendo vivir. Tenemos que gozarnos también en esta etapa. Una etapa que para mí ha sido retadora, porque no es fácil, hermano, estar hablando 2 veces al día en la radio, más las otras veces que también hablamos por ahí, hermano, porque siempre estamos hablando, ¿verdad? Amén. De la palabra del Señor. Entonces, hermano, pero lo lindo es que está lloviendo, hermano. Aleluya. Está lloviendo, porque yo no había visto eso. Yo no había visto eso. Vive Jehová, que yo no recibí esto que le estoy dando así estudiando, orándole al Señor. Señor habló a mi espíritu de las 2 revelaciones que habían, el aumento de la revelación. Aleluya. Y luego me lo mostró, como en Lucas 2, versículo 26, hay una revelación que es instrucción, pero en Lucas 2:32 hay una revelación que es otro nivel, Apocalipsis. Vamos a ver el Apocalipsis de Pablo. El Apocalipsis de Pablo lo encontramos en Gálatas, capítulo 1, versículo, hermano, 11 en adelante. Vamos a leer, pastora, por favor, Gálatas capítulo 1, del verso 11 al verso 12. Tal vez solo esos 2. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Aleluya. Aleluya. Entonces Pablo dice, el evangelio que yo predico no es de hombre, ni según hombre, porque yo no lo recibí de hombre, ni lo aprendí de hombre alguno, sino fue un apocalipsis de Jesucristo. Amén. ¿Cuál fue el apocalipsis que tuvo Pablo? Dice la Biblia, el apóstol Pablo contó 3 veces su testimonio. En Hechos capítulo 9, en Hechos capítulo 22 y en Hechos capítulo 26. En esos 3 capítulos de Hechos, Pablo cuenta su testimonio. Hechos 9 es el atrio, Hechos 22 es el lugar santo, Hechos 26 es el lugar santísimo. Por eso Pablo contó su testimonio 3 veces, porque lo contó desde el atrio, lo contó desde el lugar santo y luego lo contó desde el lugar santísimo. Por eso cuando nosotros vemos, hermano amado, la palabra del Señor, y no nos da tiempo ahorita, pero quizá en la noche, lo vamos a ver despacito. Cuando vemos el testimonio de Pablo en Hechos 9, y luego lo vemos en Hechos 22, y luego lo vemos en Hechos 26, vemos que hay diferencias. Incluso algunos teólogos, hermano amado, dicen que a Pablo le pasó algo, porque en Hechos 9 dice una cosa, en Hechos 22 dice otra cosa, y en Hechos 26 dice otra. Pero lo que pasa es que en Hechos 9 estaba en el atrio, en Hechos 22 estaba en el lugar santo, y en Hechos 26 estaba en el lugar santísimo. Entonces la palabra tiene que crecer, pastora. La revelación tiene que crecer en nosotros. Amén. Pero cuando Pablo está hablando de su testimonio desde el lugar santísimo, en Hechos capítulo 26, dice algo bien tremendo. Hechos 26, vamos a leer del verso 13, pastora, por favor, aleluya, hasta el versículo, vamos a ver, hasta el versículo 19. Cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Yo entonces dije: ¿Quién eres, Señor? Y el Señor dijo: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto, y de aquellas en que me apareceré a ti.
librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío. Sigamos adelante. Para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Verso 19, ahí terminamos. Hasta el 19. Por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial. Oiga, entonces, ¿qué fue lo que le dieron a Pablo? Le dieron una visión celestial. Le dieron un apocalipsis. Aleluya. Al igual que le dieron a Juan. Ahora, el apocalipsis de Pablo fue doctrinal, pero el apocalipsis de Juan fue profético. Entonces los apocalipsis que Dios da, no todos son iguales. A Pablo le dieron un apocalipsis, hermano amado, que traía la esencia de la doctrina. A Juan le dieron un apocalipsis que traía la esencia de los últimos tiempos. Amén. Por eso es bien interesante que Dios no hace fotocopias, pastora, sino Dios le da a cada uno su propia gracia. En el caso de Pablo fue una gracia, en el caso de Juan fue otra gracia. Y ahí sí que lo que es de Pablo no se lo dan a Juan, y lo que es de Juan no se lo dan a Pablo, hermano. Así que por eso en el reino de Dios no deberían de haber competencias, porque cada quien tiene su propia delegación y su propia asignación divina. Cada uno tiene que ocuparse, hacer aquello a lo que Dios le ha llamado a hacer. Así y no más. Pero cuando vemos nosotros aquí la palabra, dice que los que iban con él vieron la luz, pero no oyeron la voz. ¿Por qué le digo eso? Porque en el capítulo 23 dice, verso 14, y habiendo, 26:14 de Hechos, y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y me decía en lengua hebrea, Saulo, Saulo. Pero no dice oímos una voz, dice oí una voz. Y en el capítulo 22 creo que es donde él explica que los que iban con él no oyeron la voz, sino solamente vieron una luz. Creo que es en el capítulo 22, hermano amado, ahí enseña Pablo cómo, hermano amado, vamos a ver si lo tenemos por aquí, para que, verso 9, 22:9. Hechos 22:9. Hechos 22:9. Y los que estaban conmigo vieron a la verdad la luz y se espantaron, pero no entendieron la voz del que hablaba conmigo. Entonces los que iban con Pablo vieron luz, pero no oyeron la voz. Así es. Entonces solo Pablo oyó la voz. Entonces el apocalipsis de Pablo fue un apocalipsis doctrinal. Por eso él decía en la palabra, este evangelio no es de hombre ni por hombre, porque yo lo recibí por un apocalipsis de Jesucristo. Así es. Pero vemos que ese apocalipsis le fue aumentando, porque en 2 Corintios capítulo 12 dice que él tuvo un apocalipsis, versículo 1, donde él fue al tercer cielo. Leamos Apocalipsis 12:1. Perdón, 2 Corintios 12:1. Estoy hablando de los apocalipsis, que ya toda la Biblia se llama apocalipsis, y es cierto porque es revelación, ¿verdad? Amén. Pero 2 Corintios 12:1. Ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Verso 2. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Sigamos. Y conozco al tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. Oiga, oyó palabras inefables. Creo que por ahí me está escribiendo un hermanito que estaba poniendo este versículo también. Creo que es el hermano Roger Faiz, dice, de Al Águila. Por aquí estaba poniendo él, aquí, 2 Corintios 12:4. Fue arrebatado al paraíso y escuchó palabras inefables. Amén, hermano Roiser y mis amados hermanos que nos están viendo. Ese es el apocalipsis donde, hermano amado, el apóstol Pablo fue aumentando en su revelación. Pero el apocalipsis de Pablo fue un apocalipsis de tipo doctrinal. O sea, lo que le dieron a él fue toda la estructura de la iglesia. Amén. Ahora vamos a ver el apocalipsis de Pedro. El apocalipsis de Pedro lo encontramos nosotros en Primera de Pedro, capítulo 4,
versículo 12. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 12. Vamos a leer en adelante. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Para que también en el apocalipsis de su gloria os gocéis con gran alegría. Versículo 14. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. En 1 Pedro 4, el verso 12 al verso 14, Pedro está hablando de la prueba, del fuego de la prueba. Pedro está hablando, hermano amado, del fuego de la prueba, el fuego de la prueba, el fuego de la prueba, el fuego de la prueba. Y el apocalipsis que le dieron a Pedro fue el apocalipsis de la fe. ¿Por qué le dieron a Pedro el apocalipsis de la fe? Ahorita se lo voy a explicar, pero voy a poner la base bíblica porque tenemos que tener el pie de imprenta. Amén. Porque, hermano amado, solamente Pedro es el que explica el fin de la fe. En 1 de Pedro capítulo 1, verso 9, Pedro, hermano amado, explica el fin de la fe. Y mire lo que pone en 1 de Pedro capítulo 1, versículo 9. 1 de Pedro 1, verso 9. Obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Oiga, obteniendo el fin de vuestra fe, el fin de la fe, que es la salvación de vuestras almas. Entonces solo a Pedro, hermano, explicó. ¿Por qué, hermano? Porque a él le dieron el apocalipsis de la fe. ¿Dónde está eso? Juan capítulo 21, versículo 18 y 19. Juan 21, 18 y 19. De cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde querías. Mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro, y te llevará a donde tú no quieras. Esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios, y dicho esto, añadió, sígueme. Entonces Pedro murió crucificado, dice la historia. Y Juan 21, verso 18 y verso 19, dice que el Señor dio a entender con qué muerte es que él iba a padecer. Entonces el apocalipsis que le dieron a Pedro es el apocalipsis de la fe, que aunque en algún momento tocare morir martirizado, tenemos que tener la fe. Amén. De que así como estamos participando de sus sufrimientos, en el apocalipsis de su gloria, participaremos también de su victoria. Eso es lo que Pedro explica, hermano amado, en 1 de Pedro capítulo 4, del verso 12 al verso 14, que es el verso que estamos leyendo. Entonces vemos, a Pablo le dieron el apocalipsis de la doctrina. A Pedro le dieron el apocalipsis de la fe. Por eso Pedro fue el único que caminó sobre el agua, porque a él le dieron el apocalipsis de la fe. Pero al apóstol Juan le dieron el apocalipsis profético. Y mire cómo le dieron el apocalipsis profético a Juan. Apocalipsis capítulo 1, del versículo 9 al versículo 11. Apocalipsis 1, del 9 al 11. Yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos, por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Y estaba en el Espíritu yo en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta, que decía, yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves, y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Efeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Escribe en un libro lo que ves. ¿Y cómo se llama el libro que escribió Juan? Apocalipsis. Apocalipsis. Entonces a él le dieron el apocalipsis profético. Amén. Y note que el apocalipsis es para la iglesia, porque dice 22:16 de Apocalipsis, algo bien interesante. Apocalipsis 22, verso 16. 22:16.
Yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Entonces, ¿quiénes van a entender el Apocalipsis? La iglesia. Amén. Yo he enviado a mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Entonces, Apocalipsis es herencia para la iglesia, no para el mundo. Amén. Por eso el mundo no lo entiende, hermano. El mundo no entiende el Apocalipsis, porque no es para el mundo, es para la iglesia. Gloria a Dios. Pero la iglesia que lo entiende, versículo 17, mire lo que va a decir. Y el espíritu y la esposa dicen ven, y el que oye diga ven, y el que tiene sed venga, y el que quiera tome del agua de la vida gratuitamente. Oiga lo que dice la palabra. El espíritu y la esposa dicen ven. Ven. El que oye diga ven, y el que tiene sed venga. Aleluya. Entonces, ¿para qué es el Apocalipsis? ¿Para qué es la revelación, mis amados hermanos? La revelación no es para que cuando nosotros estemos predicando nos digan psh, porque aquí en Guatemala se hacen los hermanos, no sé si se les está yendo el aire cuando están oyéndola, porque cuando uno tiene una llanta y se va el aire, pues se oye psh. Entonces, a veces se está predicando y hay hermanos que dicen psh, habla Padre, aleluya. No. La revelación, si Dios la da, es para la gloria de Dios. Aleluya, así es. Ayer decíamos que los ministros se tienen que bajar del pedestal para que le demos la gloria a Dios. El único digno de gloria, de honra y de alabanza se llama Cristo Jesús. Sí, Señor. No hay otro. La gloria es para Él. Y mi Jesús, te damos la gloria. Solo a ti, Señor. Porque la iglesia que entiende la revelación se une al Espíritu. Porque dice Apocalipsis 22:16, yo he enviado estas cosas, el Apocalipsis. O sea, yo he enviado, hermano amado, el Apocalipsis, he enviado la revelación para mi iglesia. Y luego dice el verso 17, el Espíritu y la esposa dicen ven. Entonces la iglesia que está recibiendo revelación se une al Espíritu Santo para gritar ven, Señor Jesús. Y luego dice que la revelación le va a dar sed, porque dice, y el que tiene sed, Amén. el que hoy, uy hermano, es que esto es, leamos otra vez el 22, 16 y 17, pastora, para. Amén. Yo, Jesús, he enviado a mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Y el espíritu y la esposa dicen ven, y el que oye diga ven, y el que tiene sed venga, y el que quiera tome del agua de la vida gratuitamente. Entonces ahí, hermano, hay 4 frutos de la revelación. ¿Cuáles son los 4 frutos de la, 5 frutos de la revelación? Apocalipsis 22:16 dice que el Apocalipsis es para la iglesia. Amén. Pero ahí hay 5 frutos. Número 1, el espíritu y la esposa. Entonces la iglesia que tiene revelación se une al Espíritu. Aleluya. O sea, el que tiene revelación no es el cabezón, hermano. El que tiene revelación no es el que más sabe. Ya dijimos que no es salvarnos por conocimiento, es por fe. El que tiene revelación se va a conocer porque se hace uno con el Espíritu. El Espíritu y la esposa. Entonces el primer fruto de la revelación es unirnos al Espíritu. ¿Cuál es el segundo? Dicen ven. Amén. Entonces el que tiene revelación empieza a anhelar que el Señor venga. Así es. Primero se une al Espíritu, el Espíritu y la esposa. Después dice ven. O sea, el que tiene revelación empieza a decir Señor ven, ven, ven. Pero luego el tercer fruto de la revelación es el que oye. Al que tiene revelación le abren los oídos y le empiezan a hablar. Y eso es lo que estamos estudiando de Simeón. Que Simeón en Lucas capítulo 2, del versículo 25 al versículo 32, pero específicamente en el versículo 26, él tenía una revelación. Así es. Porque Lucas 2:26 dice, y el Espíritu Santo le había revelado. Pero la revelación ahí es rematizo, que es instrucción. Así es. Pero ya en el versículo 32, él ya tiene otra revelación, Apocalipsis. Quiere decir que él creció
del rematizo al apocalipsis, de la instrucción a la revelación de parte de Dios. Pero hermano amado, ¿por qué? Porque el que tiene revelación se va a meter a orar. O sea, ¿cómo sé yo que hay gente que viene, pastor, y dice, hermano, yo tengo revelación, viera qué tremendo cómo Dios me habla, pero ni ora? Eso no es cierto. Porque Apocalipsis 22:16 dice claramente, gloria a Dios, que he venido a dar testimonio a las iglesias. Y luego el verso 17 dice, el Espíritu y la esposa. Entonces, el que tiene revelación, solo con el Espíritu Santo quiere estar. Así es. El que empiece a entender la palabra, va a tener una primera señal. Le voy a hablar de 5 señales que tiene el que está entendiendo la palabra. La primera señal es solo con el Espíritu Santo quiere estar. Solo orando quiere estar. Como ya le empezaron a dar, y como es tan delicioso lo que da el Espíritu Santo, ¿qué quiere uno? Que le dé más. Que le dé más. Vaya. Número 2, le despiertan el oído. No, dice ven. Número 2 dice ven. Así es. Empieza a anhelarse ir de la tierra. Empieza a decir, Cristo, ven, sácame de la tierra. Número 3, ya tiene oído. Oye. Le despiertan el oído espiritual. Número 4, tiene sed. Es una persona que no hay que estarla llamando para que vaya al culto. Hermano, ahí se acuerda que hay culto. El que tiene revelación, ese ahí está, lo llamen o no lo llamen. Amén. Porque tiene sed. Y si hay 2 cultos el domingo, en la mañana y en la tarde, está en la mañana y está en la tarde. Y si hay 3 cultos, mañana, tarde y noche, está en la mañana, está en la tarde, está en la noche. ¿Por qué? Porque tiene sed. Pero hay un montón de gente que no tiene sed. Y el que no tiene sed, aunque uno le dé el agua, no se la toma. Así es. Hay un montón de gente que dice, no, yo ya fui el domingo en la mañana, ya no voy. No, yo ya fui el martes, ya no voy otro día. Hermano, ya vemos, se une al Espíritu. Dice, ven, se le despiertan los oídos, tiene sed. Pero me llama mucho el punto número 5. Dice, el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente, empieza a querer cosas diferentes a las que quiere el mundo. Así es. ¿Qué quiere el mundo? ¿Qué quiere el mundo? El mundo quiere dinero. El mundo quiere fama. El mundo quiere reconocimientos. Pero lo que quiere es el agua que da Cristo. Aleluya. Entonces, el que tiene revelación, número 1, se une al Espíritu. Número 2, anhela que el Señor venga. Número 3, le abren los oídos espirituales. Número 4, le dan sed. Y número 5, le hacen querer cosas, hermano amado, cosas que no quiere el mundo. Esa es la iglesia que tiene revelación. Ese es el Simeón, que es figura de la primicia, que lo único que anheló fue ver al Señor, y después de ver al Señor dijo, ahora Señor, despide a tu siervo en paz. Vamos a leer esa parte para que entremos a los comentarios finales, pastor, ahí podamos orar para ministrar la palabra. Vamos a leer nuevamente Lucas, capítulo 2, del versículo 25 al versículo 32, y solo vamos a hacer algunos comentarios y vamos a ministrar la palabra en el nombre de Jesús. Y he aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba en él. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes de que viese al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu vino al templo, y tomando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley. Y él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo, ahora Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Entonces me llama mucho la atención que este Simeón representa a aquella novia, aquella iglesia, primicia, que va a ver al Señor. Pero dice que este Simeón era, hermano, un hombre justo y piadoso, y esperaba la consolación de Israel. Y el Espíritu Santo estaba sobre él y le había sido rematizo, revelado por el Espíritu, que no vería muerte antes que viese al ungido del Señor.
y movido por el Espíritu fue al templo. Y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer con él conforme al rito de la ley, él le tomó en sus brazos y dijo: ahora, Señor, apolúa a tu siervo en paz, despide a tu siervo, libera a tu siervo conforme a tu rema. Quiere decir que Dios libera por su rema. Así es. Porque han visto mis ojos tu salvación. O sea, ya te vi, ya vi al Señor cara a cara, ahora me voy, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz de apocalipsis para los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Entonces Simeón representa a esa iglesia que va a ver al Señor y se va. Va a ver al Señor y se va arrebatada, parucía y arrebatamiento. Pero en ese tiempo que ve al Señor y se va arrebatada, va a crecer en la revelación. De revelación de instrucción, Lucas 2:26, a revelación de apertura de ojos, Lucas 2:32. Pero esa revelación va a producir en nosotros 5 cosas. ¿Qué es lo primero que dijimos? Unirnos al Espíritu, buscar al Espíritu, buscar al Espíritu, buscar al Espíritu, buscar al Espíritu. Número 2, decir ven, anhelar que Él venga, anhelar que Él venga, anhelar su venida, amar su venida. La corona es para los que aman la venida. Número 3, abrir los oídos espirituales, oír su palabra. Así es. Número 4, tener sed. O sea, no tienen que estarle buscando, Él va y busca. Y número 5, querer. El que quiera, tome gratuitamente, porque hay gente que no quiere. Hay gente que aunque se le invite, no quiere. No quiere. ¿Y por qué no quiere? Porque no se le ha revelado. Y a la fuerza, hermano, como dice por ahí, hermano, a alguna gente, ni la comida es buena. O sea, a la fuerza, hermano, el que no quiere comer, ni porque usted le adorne la comida, se la come. Esto es de un despertar. En Simeón había un despertar espiritual. ¿Y cuál era el despertar de Simeón? Cada día que él despertaba decía: quizá hoy lo voy a ver, 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 hasta que llegó el día que lo vio. ¿Pero por qué lo vio? Porque como dice Proverbios capítulo 4 verso 18, él iba creciendo en revelación. La senda del justo es como la luz de la aurora, que va de aumento en aumento hasta que el día es perfecto. Te dejo el tiempo, pastora, para las últimas apreciaciones. Amén. Y oramos al Señor. Amén. Pues mis amados hermanos, a través de la palabra, a la luz de la palabra, lo que necesitamos es madurar, porque la revelación la da el Señor. Hemos visto cómo el Señor da la revelación y la aumenta, y dependiendo cómo nosotros le busquemos y cuánto nosotros anhelemos. Vimos que le dio una revelación especial a Pablo, una a Pedro, otra a Juan. Entonces el Señor es un Dios de revelación, que nos lleva de gloria en gloria, de aumento en aumento. Pero necesario es que nosotros amemos, que nosotros tengamos esa sed, que nosotros tomemos para que el Señor nos dé y nos madure, nos dejemos madurar a través de la palabra del Señor. Así como Simeón tenía ya una revelación, la remartizó, pero recibió una revelación futura de Apocalipsis. Amén. Entonces es tiempo, mis amados hermanos, de que nosotros en este tiempo que estamos viviendo crezcamos y maduremos, porque Cristo viene y viene ya, y viene por una iglesia madura. Amén. Que crezcamos en la palabra, que maduremos, que la pongamos por obra, que se manifieste en nosotros esa madurez que el Señor quiere de su amada iglesia. Así es. Y que esa revelación produzca estas cosas. Así es. Porque Apocalipsis 22:16 dice: yo he enviado mi revelación a mi iglesia. ¿Pero para qué? Número 1, para que la iglesia se una al Espíritu, que tenga intimidad con Él. Número 2, para que diga ven, para que anhele irse en la tierra. Y no que el mundo se meta a la iglesia, porque hemos visto que el mundo se ha estado metiendo a la iglesia. No, la iglesia que quiere salir del mundo. Así es. Número 3, que le despierten sus oídos espirituales. Número 4, que le despierten la sed. Amén. Y número 5, que le despierten el querer
el deseo por más y más de Dios. ¿Y sabe qué es lo tremendo? Que Dios es un Dios tan bueno y tan grande que entre más le buscamos, más nos da. Porque Él es una fuente inagotable. Amén, así es. Dios los bendiga, amados hermanos. Vamos a orar. No sé si hay alguna pregunta por ahí, y si no la hay, vamos a orar ya para ministrar la palabra del Señor. No creo que hoy no hay preguntas. Solo comentarios. Amén. Saludos y Dios los bendiga y a todos los hermanos que se han conectado y también a los hermanos que nos están escuchando por la radio, en la señal abierta y por TuneIn. Dios los bendiga en el nombre de Jesús, porque el Señor viene y viene pronto por nosotros. Amén. Amén. Vamos a cerrar nuestros ojos, vamos a orar en el nombre de Jesús. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por tu palabra, Señor. Ayúdanos, Padre, a poder, Señor, dar los frutos que demanda esta revelación. Ayúdanos a ser como Simeón, Señor, aquel hombre que anhelaba verte, aquel hombre que lo único que anhelaba era verte y después de verte se fue. Señor, que nuestro anhelo más grande sea verte, Señor, más que la comida, más que la bebida, más que cualquier otra cosa, Señor. Que estemos esperando por esa parucía gloriosa, esa parucía maravillosa que pronto, Señor, ha de manifestarse. Por favor, Padre, en el nombre poderoso de Jesús, oramos en este momento, Padre, y te pido, Señor, que tú derrames de tu Espíritu Santo sobre nosotros. Derrama de tu Espíritu, Señor. Señor, queremos revelación, pero una revelación que nos lleve a la intimidad, una revelación que nos lleve a orar más, a buscarte más, a clamar más, una revelación que nos lleve a decir, ven, Señor Jesús, una revelación que nos lleve a decir, Señor, ya no queremos estar en esta tierra, lo que queremos es irnos a casa, lo que queremos es volver y estar contigo, amado. Una revelación que abra nuestros oídos espirituales, Padre, para que podamos oír tu voz, Señor, y deleitarnos en tus palabras. Una revelación, Padre de la gloria, que nos dé sed, que ponga en nosotros una sed insaciable por tu presencia, por tu palabra. Permite, Señor, que en este tiempo que estamos viviendo de crisis, de batalla, se despierte la sed en medio de tu pueblo. Y una revelación que nos haga querer, que nos haga tener un querer, no como el querer del mundo, sino un querer tu presencia, un querer tu palabra, un querer tu visitación. Señor, yo oro por cada uno de mis hermanos. Tú conoces las necesidades y las peticiones que cada uno tiene. Y te pido, Señor, que suplas conforme a tus riquezas en gloria. Por favor. Tu palabra dice que el castigo de nuestra paz cayó sobre ti y que por tus llagas fuimos nosotros curados. En el nombre de Jesús, donde hay una necesidad económica, también, Padre, provee, Por favor, porque eres bueno, porque eres fiel, Señor. En el nombre de Jesús. Y sobre todo, Señor, levanta nuestra vida espiritual. Reprendemos todo virus, toda muerte, Señor, que anda en las calles. Pedimos que nuestras naciones sean libres, Padre, en el nombre de Jesús. Pero sobre todo pedimos, Señor, que nuestra vida pueda ser como la senda del justo. Que vayamos de aumento en aumento hasta que el día es perfecto. Y que tu revelación crezca en nosotros. En el nombre de Señor, Jesús. gracias, Señor, por tu bendita palabra. Gracias, Señor, porque tú nos edificas, porque tú nos instruyes, Señor, nos das revelación, nos enseñas, Padre. Queremos, Señor, una revelación madura, una revelación de experiencias sobrenaturales, Señor. Permítenos, Señor, alcanzar esa revelación, porque tú das, Señor, y tú das sin medida, pero aquel que busca, aquel que quiere, Padre, pon en nosotros ese anhelo, ese deseo, Señor, de conocerte más, Padre amado. No solamente como conocimiento, sino que para poner por obra, para que hayan cambios, Señor, cambios en nuestras vidas, Señor, cambios en nuestro hogar, en nuestras familias, Padre, donde tú seas glorificado, donde tú seas exaltado y que podamos verte, Señor, cara a cara hasta que alcancemos tu semejanza, Padre Celestial, hasta que seamos como tú. Gracias, Padre, bendecimos tu nombre, bendice a cada uno de mis hermanos, mis hermanas, Señor, sus familias, Padre, representados
conectadas ahí, Señor, Sí, donde Señor, están, en el Padre nombre amado. de Jesús, en el Derrámate nombre de con Jesús. poder, Señor, y suple cada necesidad sobre sus vidas, Padre. Gracias por este tiempo, gracias por este programa Días de Elías en Radio Salem. A ti sea la gloria, la honra y la alabanza por los siglos de los siglos. Amén y amén. Amén, Padre. Dios los bendiga, mis amados hermanos. Les amamos, Amén. les bendecimos. Les recordamos que a las 8 de la noche estaremos nuevamente y que tenemos ya, gracias a Dios, un número de WhatsApp. Hemos estado juntando las fotos para poder, hermano, publicarlas. Nos han enviado bastantes fotos. Le damos gracias a Dios por esas fotos que nos han enviado, porque lo que queremos es que en este tiempo de crisis los hermanos puedan ver cómo en casa se adora al Señor y se llenen de fe. Tenemos el número WhatsApp que vamos a decir en este momento, hermano, para que usted en el nombre de Jesús lo tenga, y si está en el extranjero solo le agregue +1 y el número en el nombre de Jesús. Amén. Es el 3599-3980. 3599-3980. Que Amén. el Señor les bendiga, mis amados hermanos, hasta las 8 de la noche. Amén. Dios los bendiga, hermanos. Un abrazo fuerte. Santo a pueblos, naciones y lenguas, para Cristo Jesús. Ministerio Salem presentó. Días de Elías. Este fue un espacio donde a la luz de las Escrituras, el apóstol Miguel Ángel Archila presentó enseñanzas de sabiduría y verdad para la vida de hoy. Gracias por su atención.